Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Necesitada aún más de ti, reconozco que hay muchas cosas dentro de mí desagradables a ti. Ayúdame, Señor, dale un cambio a mi vida, por favor. Señor, estoy aquí, necesitado aún más de ti. Reconozco que hay muchas cosas dentro de mí desagradables a ti. Oh, necesito un cambio. Ayúdame, Señor. Dale un cambio a mi vida, por favor. Cámbiame, Señor, te lo pido. Oh, cámbiame. Cámbiame, Señor, te lo ruego, por favor. Cámbiame, Señor, te lo pido. Ya no quiero ser más yo. Ayuda, Señor, a quienes te siguen. Lo que quiero es parecerme. Te rechazan. Vuelve a decir, cámbiame. Yo te lo ruego, por favor. Cámbiame, Señor, lo digo, ya no quiero ser más yo. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes y estaré compartiendo la palabra de Dios, la Biblia. Lo voy a estar haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo, y en esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículo 26, donde dice la palabra de Dios: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra,
y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Comienza diciendo este versículo que «y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres». Quien creó todas las cosas también es el creador de la raza humana. No existe para el hombre diversos orígenes, sino uno solo, resultado de la acción creadora de Dios, tal como nos dice en Génesis capítulo 1 y versículo 27, donde dice: «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Todos los hombres, no importa nuestro aspecto ni nuestra identidad nacional, procedemos de un mismo antepasado. En el tiempo de Pablo, los griegos dividían al mundo en dos grupos de personas. Por un lado, los bárbaros, y por el otro lado, los griegos. Pablo, en su discurso, enfrenta aquella forma de pensar, advirtiendo que esa es una mera clasificación y que no hay distinción alguna entre los hombres, porque todos procedemos en el origen del hecho creador único. Es verdad, sin embargo, que los hombres nos hemos agrupado por naciones, en el sentido de grupos homogéneos de seres humanos, pero estas agrupaciones de personas no desvirtúan el hecho de la misma procedencia de todos. Algunos manuscritos ponen sangre en lugar de nación. Continúa diciendo la segunda parte de este versículo, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. El mismo que crea al hombre y permite la formación de las naciones es también el que determina el lugar donde resida su criatura, dándole la tierra sin límites ni fronteras para su habitación, proveyendo además para todos, como enseñó en el versículo anterior. De todo el universo creado por Dios, solamente la tierra es el lugar establecido para que el ser humano pueda vivir. Dice la tercera parte de este versículo: «Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación». Aunque la tierra en general es la habitación del hombre, Dios también en su providencia estableció los límites del asentamiento para los grupos étnicos que se forman en el desarrollo de la humanidad. El Creador determinó los espacios territoriales con sus correspondientes limitaciones y los tiempos, es decir, el momento en que se producirían estas agrupaciones y el nacimiento de las naciones. Dios controló las fronteras y las sigue controlando también en el día de hoy, y también los tiempos, tanto en el pasado como en la actualidad, para los hombres. Así que no hay, pues, lugar para las teorías griegas que pretendían que los griegos habían surgido por la acción de los dioses en el lugar donde ellos estaban. Por tanto, ellos eran diferentes, eran más altos, con mayor dignidad que el resto de los pueblos. Bueno, esto ha sucedido a lo largo de la historia no solamente a los griegos, sino a otras muchas naciones que siempre se han creído y se creen todavía en el día de hoy superiores a otros pueblos. Así que Pablo enseña que Dios, que creó a todos los hombres de uno solo, estableció también el tiempo y los límites para los distintos pueblos de la tierra. Por tanto, no hay razón alguna para distinciones de superioridad entre los hombres y hombres, porque todos procedemos del mismo origen. La expresión traducida como el orden de los tiempos pudiera sin embargo referirse a las estaciones del año, establecidas por Dios, tal como nos dice el salmista en el Salmo 74 y versículo 17, donde dice: «Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno tú los formates». O tal vez mejor, contexto próximo como la época histórica de la humanidad. El Creador,
fijó también los tiempos históricos para las naciones de la tierra. Esa es la razón por la que Dios da, por medio de sus profetas, una panorámica perfecta de los desarrollos de la historia de la humanidad y de los imperios que surgieron de ella. A través de este texto bíblico, nótese, por ejemplo, que como Dios está siempre en el control de todo, es decir, de la historia humana, de las naciones y de los individuos. Él, Dios, gobierna sobre todo, guiando y dirigiendo y manteniendo a todo el mundo dentro de ciertos límites. Lo que se necesita tan desesperadamente es que los hombres pongan su confianza en Dios para que así puedan venir a conocer sus cuidados en sus vidas. Continúo ahora con el versículo 17, donde dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios ha introducido en los hombres una proyección personal de búsqueda, de modo que tengan interés en descubrirlo a Él. La búsqueda que el hombre hace de Dios es impulsada precisamente por Él, es decir, por Dios, ya que, en su condición natural, es decir, la del hombre, ninguno de nosotros tenemos ningún deseo innato de buscar a Dios, tal como nos dice Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11. Los griegos eran verdaderos buscadores, pero de dioses. Algunos buscaban lo que ellos creían que eran dioses verdaderos, y lo solían hacer por el camino de la mitología. Otros lo hacían por la senda de la filosofía. Pero, en realidad, tanto unos como los otros estaban buscando, pero estaban palpando sin encontrar verdaderamente al auténtico Dios verdadero. Por otro lado, el verdadero Dios se ha manifestado a las criaturas por el medio más simple, que es el de la creación, dando luz a todo hombre para que le adore tal como nos dice Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20. Quienes, ciegos a esa realidad, no lo consideraron, no tienen excusa, ya que un propósito doble tenía Dios cuando puso los hombres sobre la tierra, y es que tuvieran habitación y que le buscasen. Esa búsqueda, expresada en la idea del verbo utilizado aquí, es la propia de un ciego que procura encontrar el objeto que está buscando y lo hace ¿cómo? Palpando con sus manos. Así también, aunque ciegos a causa del pecado, los hombres pudieron buscar a Dios, si así lo hubiesen querido, como palpando hasta encontrarle. Dice la última parte de este versículo 27, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Por tanto, no está lejos de los hombres, Dios. Pablo enfatiza aquí el concepto personal en relación con Dios. No está lejos de cada hombre. Antes, habló de la agrupación de la gente en naciones, pero ahora trata de llevar el mensaje a la condición personal de cada oyente. La responsabilidad de buscar a Dios hasta encontrarle es de cada individuo, es decir, personalmente. En este sentido, cada hombre puede tener una relación personal con Dios. Continúo ahora con el versículo 28, donde dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. El apóstol Pablo dice que no es difícil encontrar a Dios, porque en Él vivimos. Y para ello apeló a dos poetas griegos, cuya cita utilizó para demostrar que Dios no está lejos, sino que vivimos inmersos en Él, y somos además linaje suyo. El apóstol utiliza aquí dos citas, una implícita y la otra explícita.
La primera reproduce casi literalmente un verso de Epimenides de Creta en el siglo VI a.C. en su poema Minos. La segunda hace referencia a un verso de Arato en el siglo III a.C. en el poema Fenómenos. Prácticamente la misma idea está también en Cleantes del siglo III a.C. en su poema Himnos a Zeus. Tal vez sea este el motivo por el que Pablo habla diciendo que alguno de vuestros poetas, y lo hace en plural. Hay también que hacer notar que estos dos poetas, tanto Arato como Cleantes, pertenecían a los estoicos. No cabe duda, el concepto panteísta griego no está ausente en la mente de Pablo, que lo utiliza para referirse al único y al verdadero Dios. No está utilizando las frases de los poetas griegos como si estuviese de acuerdo con el texto pagano, en donde están escritas, sino que las usa como sustentación para la verdad cristiana que está en su mente. Lo que trata de afirmar Pablo con la primera cita es que dependemos absolutamente de Dios, en todo, de manera que sin Él no podemos vivir, ni movernos, ni existir. De modo, enseñan que la vida existencial y activa del hombre procede de Dios, como enseña el Antiguo Testamento en Job, capítulo 12 y versículo 10, donde dice: En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Con la segunda cita, procura aquí Pablo recargar la proximidad con Dios, especialmente en el sentido de nuestra semejanza, tal y como nos dice, por ejemplo, en Génesis capítulo 1 y versículo 26, donde dice: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Notamos aquí la semejanza de el creado con el creador, de cuyo principio bíblico surge una marcada condena aquí a la idolatría, como podemos ver y como se considerará en el próximo versículo. De manera que, siendo Dios el sustentador absolutamente de todo, la obligación de la criatura, es decir, del hombre, y cuando digo del hombre es también de la mujer, es buscar a Dios. Siendo pues, además de su linaje, Dios es más que nuestra causa eficiente, ya que somos hechos según el prototipo existente en su espíritu. Si Dios es espíritu, nosotros, criaturas con capacidad espiritual, podemos llegar a ser también partícipes de la divina naturaleza, tal y como nos dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4, donde dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Continúo ahora con el versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. El discurso de Pablo está alcanzando aquí su culminación. El orador va a llegar a una conclusión basada en cuanto había dicho antes. Si el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, esto no puede ser representado por la imaginación del hombre, en imágenes de oro, de plata, de piedras, madera, etc. Dios, el único Dios que existe, es espíritu, de modo que no puede expresarse en imágenes
elaboradas por las mentes humanas, tal y como nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 24, donde Jesús le está hablando aquí a la mujer samaritana y le dice: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Continúa diciendo este versículo: no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Cualquier comparación que surge de la mente de la criatura es siempre infinitamente menor que la realidad del Creador. Los materiales que los artistas suelen utilizar para representar a Dios, nótese que esos materiales precisamente fueron creados por Dios. Por tanto, se diseña artísticamente y se elabora a una imagen de Dios. Se está rebajando de esta manera al Creador, lo que hace pecaminosamente cualquier obra en ese sentido. Mucho más grave es hacer la imagen para adorar a Dios. Por ella, de ahí la prohibición bíblica sobre la fabricación de imágenes para ser adoradas, tal y como nos dice, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20 y versículos 4 y 5, donde dice: y no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las adorarás. También, en el libro de Deuteronomios capítulo 5, versículo 8 y 9 nos dice exactamente igual. Y entonces llegamos a la conclusión: ¿cómo es que hombres estudiosos que estudian la Biblia y saben esto, cómo es que se inclinan a adorar imágenes? Volviendo al texto, notamos que Pablo hace una notable distinción cuando, al referirse a las imágenes que salen de la mano del hombre para representar a Dios, no lo hace llamándole dioses, sino que le hace llamándole divinidad, que con artículo neutro expresa la idea de impersonalidad, es decir, que no tienen vida, que están muertos, son eso, imágenes, de modo que se produce una distinción expresa entre el Dios vivo y el verdadero Dios y los ídolos sin vida, que además de no tener vida, notamos que en los días de hoy deben de cargarlos sobre sus hombros para moverlos de un sitio para otro, ya que son obras hechas con manos de hombres, quizás de materiales preciosos y costosos, pero sin vida, y son simplemente eso. Continúo ahora con el versículo 30, donde dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo, a partir de ahora, va a tener muchas oposiciones dentro de estos momentos para que el auditorio siga atento. Ha presentado a Dios como el Creador, que no puede ser reducido a meras figuras que pretenden hacerlo visible para ser adorado. Y como el único Dios tiene derecho a establecer lo que desea para sus criaturas, ahora lo que va a presentar lo va a hacer en dos sencillos postulados. Por ejemplo, el primero tiene que ver con la indulgencia divina, que pasa por alto en el tiempo las ideas vulgares que sobre él tienen los hombres, advirtiendo que el tiempo de esa ignorancia ha terminado y no puede extenderse más. La ignorancia voluntaria de los hombres, que no buscaron al verdadero Dios a pesar de sus manifestaciones visibles en la naturaleza, que no están libres de culpa, fue pasada por alto, permitiendo que los hombres siguieran sus propios caminos. Dios es paciente en su gracia, descendiendo a los hombres su misericordia a pesar de sus pecados de ignorarlo. Dios no justifica a los hombres, que considera responsables de su conducta,
tal y como nos dice en Romanos capítulo 1 y versículos 19 y 20. Pero, en esta ocasión, el tiempo de la ignorancia que Dios estuvo pasando por alto concluyó con el mensaje que Él hace de la proclamación del llamamiento del pecador a través del Evangelio. Así que Dios puede perdonar ahora el pecado del hombre porque Cristo ha hecho la obra de redención en la cruz del Calvario. Sigue diciendo este versículo: ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hemos visto el primer postulado. Ahora, en el segundo postulado, complementa y completa al primero. Nótese, Dios ahora manda a los hombres que se arrepientan. Nótese que manda. El Creador establece una demanda en la predicación del Evangelio. ¿Y en qué consiste esa demanda? Consiste en el arrepentimiento. En esta ocasión el término es sinónimo de la expresión natural de la fe, que, descansando en Dios y aceptando su mensaje de salvación, el hombre deja los ídolos para pensar de ellos como Dios mismo así lo hace, y además se vuelve a Dios y lo acepta como el único y verdadero Dios. La demanda del Evangelio no es una opción, sino que se establece a modo de mandamiento. La invitación del Evangelio no es una súplica divina, sino que es un mandamiento suyo, es decir, de parte de Dios, por lo que el hombre, y se pierde, por haber quebrantado el mandamiento tal como nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 36, donde dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El llamado del Evangelio es universal y alcanza a todos los hombres sin excepción, como dice aquí este versículo, en todos los lugares, es decir, en cualquier parte del mundo. Y voy concluyendo ya con esto. De manera que Dios manda en este tiempo que todos los hombres y mujeres, en todo lugar donde se encuentre, se arrepientan a Dios de sus pecados y de sus delitos. Pero deseo hacer notar algo, y es que confesar a otro hombre para que él te perdone tus pecados que cometites en contra de Dios es antibíblico, ya que no tiene ninguna base bíblica, se mire por donde se mire. Pero veamos lo que sí es el verdadero arrepentimiento bíblico. Por ejemplo, ¿cuál es el arrepentimiento que Dios desea que hagamos en nuestras vidas? Nótese, el cambiar. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. El volvernos a Dios, el cambiar de mente, el cambiar de vida, de estilo de vida. El estar lejos del pecado, no próximo a él, sino alejarnos del pecado. Es un cambio de mente, es un abandono del pecado, es alejarse del pecado y también de nuestros pensamientos y comportamientos. Es además el tomar la decisión de nunca más pensar o hacer algo en contra de Dios. Es darle la espalda a la mentira, es darle la espalda al robo, al engaño, a la inmoralidad, al maldecir, a las borracheras, estos y otros pecados de la carne. Pero el cambio es también alejarse de los silenciosos pecados de espíritu, del hombre y de la mujer, como la vida centrada, por ejemplo, en sí mismo, el egoísmo, la envidia, la amargura, el orgullo, la codicia, la ira, los malos pensamientos, la desesperanza, la pereza, los celos, la lujuria, etc. El arrepentimiento involucra dos cambios de dirección. Por un lado, el alejarnos del pecado, y el otro es otro cambio, que es el volvernos a Dios. Naturalmente, el volvernos a Dios siempre va a ser un cambio positivo para nuestras vidas, ya que hemos dejado a un lado el pecado, ya sean de pensamiento o sean de acción.
El arrepentimiento es más que sentir y pensar. El pensar puede o no estar involucrado en el arrepentimiento, ya que una persona se puede arrepentir simplemente porque lo desea y actúa en pro de un cambio, o una persona puede arrepentirse porque siente un pesar muy grande en su interior, pero la sensación o sentimiento de pensar no es arrepentimiento, ya que el arrepentimiento es tanto el cambio de mente como el acto de alejarnos del pecado y volvernos totalmente hacia Dios. Estimado y estimada oyente, si en la vida de una persona comete pecados, pensando que son pecados piadosos, déjame decirte que eso es una mentira de Satanás. No existe el pecado piadoso. El pecado es pecado y punto. Por eso, mi amigo, mi amiga oyente, si tú eres o te crees un cristiano o una cristiana y continúas cometiendo los pecados que tú sabes que antes he señalado, esto quiere decir que en realidad nunca te has arrepentido de verdad ante Dios. Ahora, si tú deseas, podemos hacer una oración para que de verdad te arrepientas delante de Dios. Por eso yo te animo ahora en este momento a que tú puedas orar conmigo y repite esta oración. Señor Jesús, hasta ahora verdaderamente no me he arrepentido de mis pecados, pero hoy tomo la decisión firme de arrepentirme de todos mis pecados, sean pecados internos como externos. Te pido perdón por todos, me arrepiento de ellos, te abro mi corazón y te recibo en este momento como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Jesús, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, creí que lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, creí que lastimé, perdóname, Señor.
Jesús.